Una nueva hora en el mundo entero y nosotros seguimos acá en TVC para compartir las informaciones de este miércoles. 7 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que se unen a nuestra señal para estar atentos de toda la información aquí en El Comercio TV. Veamos el tráfico. Quito ya presenta tráfico alto a esta hora. Estamos en el sector del Trébol. Miren ustedes, una vista panorámica de Quito. Pues esta vía que está roja es la vía de la autopista Rumiñahui, la que va a la autopista Rumiñahui, pues presenta carga de bajada sumamente fuerte. Miren, ahí lo estamos viendo. Este es el redondel del intercambiador, más que el redondel, el intercambiador del Simón Bolívar. Esto va para la Simón Bolívar, donde hacia el sur de la ciudad hay carga fuerte, viniendo de sur a norte, hay carga fuerte en este sector de la Simón Bolívar. Si nos vamos un poco al norcentro de Quito, vamos a verificar a esta hora que, claro, la ciudad tiene en este punto algunos detalles ya fuertes. Miren, la José María Velasco Ibarra presenta también tráfico fuerte, ya hay picos, hay zonas donde se conflictúa el tráfico y esto es producto evidentemente de que son ya horas en las cuales la gente se va moviendo. Esto está en la Velasco Ibarra, Ladrón de Guevara, mucho tráfico hacia también la Pinzón, la Toledo, la 12 de octubre, Patria y hemos llegado hasta la Avenida Colón. Esto es el centro norte de Quito, donde también el tráfico está sumamente difícil, ¿no? Complicado. Hay tráfico, me dicen, pero se va moviendo. Acá en el norte de Quito, llegando por la Simón Bolívar, tráfico hacia Carapungo, complicado, ¿eh? Hacia Carcelén y Carapungo, complicado en estos sectores. La Galo Plaza Lazo también presenta carga vehicular. Este es el tráfico a esta hora, hay que salir con alegría. Siempre Quito tiene en estos puntos tráfico, lo importante es que se vaya moviendo y es una ciudad bastante grande y sin duda, al ser grande, pues estos picos son normales. Esperemos que la ciudadanía salga con tiempo de su casita para que pueda llegar bien a sus actividades y no tener que estar luchando contra el tráfico de la ciudad. Bueno, vamos a empezar y les contamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, precisamente, culminó el informe respecto de las manifestaciones ocurridas en octubre pasado. El organismo recomendó la reparación integral de las víctimas durante las protestas. El documento marca entre sus 11 recomendaciones el respetar y garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política. Esto continúa en torno a la situación de quienes se vieron afectados en las manifestaciones. El texto señala que el Estado debe establecer un plan de atención y reparación integral para las víctimas de las protestas. El tercer punto marca que se debe garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, con protección a los periodistas y sobre este mismo tema, el cuarto numeral manifiesta el garantizar que los periodistas que realicen su labor informativa no sean detenidos, amenazados ni agredidos. Las recomendaciones además puntualizan en mantener desde el más alto nivel estatal un diálogo que permita consultar a los afectados por las decisiones gubernamentales, así como fortalecer medidas para investigar y sancionar a los responsables de violencia. El texto se extiende sobre la recomendación para diseñar instituciones que promuevan la deliberación pública. En este sentido, pide adoptar las medidas para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores a participar en manifestaciones sociales. En sus últimos 3 puntos indica que se debe mantener el llamado a la paz y al diálogo, a fin de evitar estigmatizaciones, avanzar en las investigaciones correspondientes a las muertes de indígenas en las manifestaciones, culminando que, con la participación de las organizaciones indígenas, capacitar en materia de derechos humanos e interculturalidad a quienes mantienen el orden público. Sobre estas recomendaciones todavía no existe el pronunciamiento de las autoridades, informó Javier Rosero. Atención, el Partido Social Cristiano presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Los legisladores de esta bancada explicaron que la petición plantea medidas cautelales sobre los impuestos para microempresas y distribución de dividendos a extranjeros. Veamos. Los argumentos que sustentan la demanda interpuesta ante la Corte Constitucional por los legisladores socialcristianos y afines tiene que ver con el fondo y la forma de la disposición quinta de la ley tributaria. Lo que hizo la Asamblea fue absolutamente arbitrario e inconstitucional. Respecto a la forma, Tayano hace mención a cómo se produjo el allanamiento a esta transitoria. Se inventó una nueva forma de entrada en vigencia de la ley. Lo que ocurre es que cuando la Asamblea trató el veto presidencial a la ley tributaria el pasado 17 de diciembre, se allanó en 11 de los 13 puntos y se ratificó en otros, mientras que en la objeción 9 no hubo los votos para el allanamiento pero tampoco para la ratificación, así que la decisión se quedó en el aire.
Ese pleno se cerró conforme a la ley, pero al detectar el error, el 30 de diciembre la asamblea se convocó y lo intentó subsanar con el mencionado allanamiento tácito. Porque aquello que no fue tratado debió de haber entrado en vigencia una vez que se cumplan los 30 días que establece la Constitución. La asamblea se vio en la necesidad de, antes de que acabara el año, tener un pronunciamiento al respecto. De acuerdo a la ley legislativa, el allanamiento tácito se entiende cuando no hay un pronunciamiento culminado el plazo de 30 días. Pero en el caso de la ley tributaria, pasaron 13. Es decir, a partir del 10 de enero, lo que implicaba que no podía cobrarse ese impuesto a partir del ejercicio fiscal 2019. Yo creo que esta es una postura de carácter político de un grupo legislativo. En lo que respecta de fondo, también se cuestiona el hecho de que la ley establece cobrar tributos considerando el año fiscal 2019 y no 2020. Eso crea una abierta inseguridad jurídica. Para Gabriela Larreategui, de la Comisión de Régimen Económico que trató la norma, esta inconstitucionalidad no existiría. Realmente no le veo que sea tan trascendental como para poner una demanda de inconstitucionalidad. La Asamblea está evidentemente dividida por la ley tributaria. Los correístas respaldan la postura social cristiana, mientras que el oficialismo cierra sus filas buscando el apoyo de Creo y los independientes. Pero la última palabra la tendrá la Corte Constitucional, informó Carolina Basante. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, participó este martes en la investidura del nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Así lo informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. En su agenda, Moreno prevé reunirse con empresarios y exponer las oportunidades de negocios e inversión con Ecuador. Las plataformas digitales de servicios de movilidad, amigos, buscan regularizarse a través de reformas particulares en la ley de tránsito, con lo que buscan establecer la definición de su servicio. Esto, aseguran, complementaría la ley tributaria, del cual se estableció el pago del IVA a esta clase de operaciones. Le contamos. Representantes de Cabify promueven la propuesta para reformar el artículo 51 de la Ley de Tránsito, que establece las clases de servicio de transporte terrestre. Buscamos nosotros que este servicio de transporte particular sea definido como el mismo que pueda ser solamente, exclusivamente dado a través de plataformas, medios tecnológicos. La actual ley señala 4 clases de servicio: público, comercial, por cuenta propia y particular. Esta empresa busca sumar una nueva modalidad de transporte vinculada a las plataformas digitales. Que deba tener ciertas características, como el que pueda ser brindado por personas naturales, servicio privado, consumir una licencia de conducir, tener un contrato de prestación de servicios con la plataforma legalmente constituida en el país. La propuesta fue entregada al asambleísta Fabricio Villamar, vicepresidente de la Comisión de Tránsito, que tramita las reformas a la norma. La reforma tributaria del mes de diciembre legalizó la prestación de servicios por plataformas. Ahora lo que se requiere es establecer cuáles deberían ser las características de la prestación de estos servicios. Y estas reformas serían complementarias, aunque según la empresa Cabify ya pagan al menos $40,000 mensuales en impuestos. Entre los legisladores hay criterios divididos respecto a la regularización de este servicio. Nosotros no vamos a tener miedo a la innovación, a la tecnología, pero también aquí hay que mirar la forma como coexisten. Y eso no vamos a contemplar, al menos yo he sido muy claro que ellos tienen que ajustarse en la normativa. Si ellos quieren operar bajo la ley, bajo nuestra normativa. Actualmente existe una regulación emitida por la Agencia Nacional de Tránsito sobre el uso de aplicativos móviles para el despacho de la flota, el cual no aplicaría directamente a empresas bajo la figura de intermediación tecnológica como Cabify y Uber, informó Carolina Basante. Y hoy en El Comercio TV, en nuestro segmento El Invitado, Miguel Rivadeneira entrevistará a Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, con quien se analizará las reformas al Código de la Democracia y el juicio político a la presidenta del CNE. Recuerda las citas en pocos momentos aquí en El Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a retornar este día martes. Venció el plazo para que el país adopte medidas cautelares dispuestas por el CIDH a favor de Jorge Glass. Sin embargo, no hubo acuerdo ni con el Estado, o sea, ni la defensa, ni el Estado. Esta información y otras vamos a contarles al retornar 7:09 de la mañana, 7 grados centígrados, temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito.
Continuamos con más informaciones. Contamos que este martes venció el plazo para que el país adopte las medidas cautelares dispuestas por la CIDH a favor de Jorge Glass. Sin embargo, no hubo acuerdo entre el Estado y la defensa sobre dichas medidas. El abogado del ex vicepresidente asegura que irán a instancias internacionales. El ex vicepresidente Jorge Glass seguirá recluido en la cárcel de La Tacunga. Esto al no llegar a un acuerdo entre el gobierno y la defensa de Glass sobre las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 31 de diciembre. Que no llegamos a ningún tipo de entendimiento con relación a lo que nos ofrece el Estado. Lo considero que es insuficiente y que no se compadece de lo que está disponiendo la CIDH. Harrison Salcedo, abogado de Glass, aseguró que el servicio de atención a las personas privadas de la libertad ofreció más horas de patio, opción que es rechazada por su defensa. No advierten ellos la necesidad de un traslado o un arresto domiciliario, pese a que hay precedente constitucional para hacerlo. Tampoco nos han ofrecido un traslado o cambio de régimen a una cárcel que pueda ser más accesible a las necesidades de salud y atención integral que requiere Jorge, como sería la cárcel 4. De su lado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que se informará debidamente a la CIDH sobre la situación del ex vicepresidente, sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita dentro de la trama de corrupción Odebrecht. Jorge Glass, el ciudadano, está procesado y sentenciado, no hay que olvidarse de eso, está sentenciado ya en una investigación sobre el manejo de los recursos públicos y está privado de libertad como consecuencia de esa decisión judicial. Con todos esos detalles se le comunicará a la CIDH cuál es su situación. Y es que este martes venció el plazo para que el Estado ecuatoriano responda sobre las medidas cautelares a favor del ex vicepresidente. Su defensa recalca que acudirán a instancias internacionales, informó Marilyn Jaramillo. Se instaló la audiencia de juicio por la demanda que planteó Odebrecht en contra de Petroecuador por la cancelación unilateral de la obra del poliducto Pascuales Cuenca por parte de Ecuador. Esto se hace tras detectar una serie de anomalías. Odebrecht exige el pago de $184 millones. Le contamos. De acuerdo con los informes, el poliducto Pascuales Cuenca habría presentado errores en la construcción, trabajos pagados de forma anticipada pero que nunca se ejecutaron, además de la existencia de $5 millones en coimas. Pero esto no es todo. La obra tendría un costo de aproximadamente $200 millones, sin embargo se firmó por un total de 370 millones. Es decir, 150% de sobreprecio. Eso generó que el Estado decidiera cancelar unilateralmente el contrato con Odebrecht, empresa encargada del proyecto. En nuestro juicio, esa resolución fue ilegal. No se cumplieron los procedimientos que la ley establece. Pero ahora es la empresa brasileña la que decidió demandar al Ecuador por un valor que bordea los $184 millones por concepto de planillas no canceladas. Sin duda, el incumplimiento de las obligaciones se dan por esas situaciones y por eso se termina el contrato unilateralmente. Nosotros nos hemos defendido con la argumentación técnica, económica y jurídica respecto al tema. El problema surgió hace 2 años cuando decidió dar por terminado el contrato tras detectar esta serie de anomalías. Desde allí se dio inicio a varios procedimientos que ahora se encuentran en manos de un tribunal de Guayaquil para determinar si la demanda contra el Estado ecuatoriano debe resolverse con una indemnización que perjudicaría al país. Para que los señores magistrados tengan análisis de todas las pruebas y todos los argumentos que se han presentado de parte y parte, para continuar con el proceso y obtener una sentencia. En realidad es la suma de planillas no pagadas, obra ejecutada, multa ejecutada y daños y perjuicios. De su parte, Odebrecht decidió contratar a un buró de abogados nacionales para llevar a cabo este litigio, mientras que la estatal Petroecuador se defiende con abogados externos que decidió contratar para ejercer la defensa. Vienen a ser un soporte para la Procuraduría que ha estado desde el principio en todo el proceso. Informó José Morales. Y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y otros 3 consejeros del mismo organismo comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Legislatura. Esto dentro de las pruebas de oficio en el proceso de juicio político que se sigue a la presidenta del CNE, Diana Atamaín. En sus pronunciamientos se pudo notar la clara discrepancia que existe al interior de la institución electoral. Precisamente el primero en comparecer fue Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.
En sus 2 horas y media de intervención se refirió a la causal de juicio político respecto de la posible inacción en el tráfico de influencias de quien fuera director de procesos electorales. La autoridad máxima de la institución es su presidente, en este caso doña Diana Tamaín, y es ella la responsable de firmar y autorizar todas las contrataciones que se dan en la institución. Otro de los temas mencionados fue el correspondiente al incumplimiento del reglamento de auditoría electoral, así como a la vulnerabilidad que tendría el sistema informático para el conteo de votos, mismo que habría permitido irregularidades. Auditoría no ha existido, definitivamente no ha existido. Confío yo en el proceso informático. Si es el mismo proceso que está vigente, no confío. Una de las interpelantes en el juicio político a Tamaínd, la asambleísta Yanine Cruz, manifiesta que existen los argumentos suficientes para que se censure y destituya a la titular del Consejo Nacional Electoral. Habla de que no habían actas con firmas, habla de repartos en todo el país, en las delegaciones obviamente provinciales del Consejo Nacional Electoral. Y claro, lo que nos llama la atención es que no cumplen el reglamento donde todas las organizaciones políticas tienen que estar vigilando la auditoría del sistema informático. De su parte, el consejero Luis Verdesoto manifestó que las irregularidades en torno a los procesos informáticos fueron a nivel nacional, careciendo de transparencia. Los problemas electorales no están focalizados en una única región o provincia del Ecuador. Recuerdo los 2 tipos de fraude: alteración de actas y arrancar cantidades de votos para que probabilísticamente afecten más al ganador de la mesa y de este modo se favorezca a otros contendores. Verdesoto además dejó a la Secretaría de la Comisión un informe de irregularidades informáticas del sistema de conteo de votos, esto en comparación internacional, que dijo son similares situaciones ocurridas en Bolivia y Ecuador. El que detectó la Organización de Estados Americanos, OEA, que también conoce este mismo informe y este mismo cuadro comparativo, y lo está trabajando, y que ha derivado en la nulidad de las elecciones en ese país, que estuvo al borde de la guerra civil. Pero frente a lo expuesto por Verdesoto y Pita, el consejero José Cabrera mencionó que en ninguno de los casos existen pruebas para señalar que el CNE mantiene irregularidades. En el proceso hablaron de fraude. ¿Dónde han demostrado un fraude? Al señor Pita le han preguntado varios medios de comunicación qué autoridad llegó con fraude y dice que no sabe. Entonces, ¿de qué estamos hablando de irregularidades? ¿Dónde está? ¿Dónde han demostrado? Además, habló sobre las demoras en la consulta popular solicitada por Yasunidos, cuestión que también forma parte de las causales del juicio político a Tamaínd. En el caso Yasunidos hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en el 2014 y en el 2015 hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Finalmente, dentro de estas pruebas de oficio, la última en comparecer fue la consejera Estela Cero. Posterior a esta sesión, la comisión deberá continuar con el proceso de comparecencias en torno a pruebas de cargo y descargo, que finalmente derivará en un informe en donde se recomiende al Pleno el juicio político o archivo del mismo. Informó Javier Rosero. 7:22 en la mañana, 6:22 allá en Galápagos. Es tiempo de contarles que la actividad minera en el país empieza a traspasar fronteras. En esta semana sale un cargamento de 22.000 toneladas de concentrado de cobre hacia China por $25 millones. Además, Ecuacorriente combinó el pago de concepto de regalías al Estado ecuatoriano. Veamos. Al parecer, el gobierno nacional avanza con paso firme en el campo minero, en especial en el proyecto Mirador ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cuyos primeros frutos salen a la luz. En diciembre realizamos una primera exportación menor, fue una exportación de prueba básicamente, pero este día jueves 16 de enero esperamos realizar la primera exportación importante de concentrado de cobre, son 22.000 toneladas de concentrado. Va hacia China y más o menos el costo aproximado son $26 millones. Ecuacorriente opera en el Mirador. Para este año tiene previsto producir 150.000 toneladas de concentrado de cobre. Y como parte del acuerdo contractual con el Estado ecuatoriano, efectuó el último desembolso de $15 millones, de un total de 100 millones, que comprende el pago de regalías anticipadas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner resaltó la importancia de la minería legal. Queremos que este país salga adelante. Y para eso hay que tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero correctas. La gran diferencia que hay que marcar en la política de este país es que alguien por primera vez en la historia del Ecuador, debe de hacer lo correcto por encima de lo popular. Por la venta de minerales, las concesionarias al gobierno nacional, como regalías, pagan recursos económicos que son invertidos en proyectos sociales en las zonas aledañas a las mineras. En el año 2030, en donde si hacemos las cosas bien, si no nos dejamos presionar por los absurdos, podríamos tener ingresos mineros en forma de exportaciones de alrededor de 10% del PIB.
Y sin duda son buenas noticias para el sector minero. Hablando del vicepresidente, está en la escuela, en el colegio de Pomasqui, justamente, centro de mando está dando declaraciones referente al incendio. Por personas, por seres humanos. Habría que ver la intencionalidad de aquellos, es difícil de confirmar, pero todo el equipo de investigación está desplegándose en el sitio para determinar. Y nuevamente aprovecho la oportunidad para recordarle a la ciudadanía lo delicado que es en zonas de este tipo, con pajonales secos, manipular elementos que puedan ser inflamables o cualquier fósforo, cualquier colilla de cigarrillo puede generar una situación de este tipo. Por favor, la ciudadanía ya tiene que conocer que hoy, gracias a Dios, no hay desgracias, pero que esto puede convertirse en temas muy graves en otra situación. ¿Sí? ¿Hay alguna persona detenida? ¿Cuántas personas tienen esta presunción? Recién se está iniciando la investigación y existe esa presunción inicial. ¿Sí? Muchísimas gracias, señor Vicepresidente de la República, Otto Sonnenhöhner, ahí estaba Sofía Ventimiglia, las declaraciones del vicepresidente justamente del incendio que se mantiene vivo todavía en el Cerro Casitagua, donde todas las autoridades del país están justamente ahí, evitando que se vaya a crecer un poco más de lo que está, y también ya hay una persona detenida. Detalles de esto en el primer noticiero de la comunidad. Tiempo una pausa. Venimos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que luego de casi 5 años, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la inocencia de David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, y 2 personas más. A ellos se los investigaba por ataque y resistencia. En los bajos de la Corte Nacional de Justicia no faltaron los abrazos y no era para menos. David Rosero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Landeta y Jaime Villasís fueron declarados inocentes. Fiscalía no logró, con el sustento de cargo, probar la existencia de una conducta, diríamos, típicamente punible, responsable en este caso, que habría sido la del delito de ataque o resistencia. Todo inició en mayo del 2015, cuando los investigados, entre otras personas, protagonizaron una protesta en el Fondo de Cesantía del Magisterio de Imbabura, supuestamente para evitar se les quite sus dineros. Y ante una orden ilegítima de allanamiento con una serie de vicios, era obvio que lo que habían hecho los maestros en Imbabura tenía, diríamos, plena explicación, pleno sustento, se enmarcaba en lo que señala el artículo 98 de la Constitución. Todos los ciudadanos, individual o colectivamente, tenemos derecho a resistir ante actos ilegítimos, arbitrarios. David Rosero refiere que fueron casi 5 largos años que tuvieron que dar explicaciones a la justicia. Nosotros estuvimos siempre con la conciencia de defensa de los derechos del magisterio, de sus ahorros, y el tiempo nos ha dado la razón. En ese contexto y en este caso me parece que la justicia ha brillado, han sido varios años ya, pero nosotros estamos con la frente en alto. Los hechos se registraron en el correísmo cuando se pasaron $400 millones de Fondo de Cesantía del Magisterio al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, informó Héctor Romero. Saludos cordiales y afectuosos a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio, liderando los procesos informativos aquí en la capital. Este miércoles vamos a dialogar con la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, asambleísta Jimena Peña, por un tema de interés. Año 2020, año electoral. Se vino luchando desde el año anterior porque de alguna manera se contribuyó con un grano de arena para que se reforme el Código de la Democracia, la ley electoral. Sin embargo, hay inquietudes también. Primero, el veto del Ejecutivo, al que tiene derecho constitucional, y hoy está en manos de la Asamblea para insistir o allanarse en algunos de los puntos. Y por otro, una preocupación que hay que expresarlo también en el país. Reformas importantes que permiten generar confianza, mayor confianza en el proceso electoral, pero con un CNE dividido, con un CNE en donde están 3 por un lado, la mayoría, y 2 por otro lado. ¿Cómo armonizar esas reformas? Porque quienes van a aplicar las reformas son
los miembros del máximo organismo electoral del país. ¿Cómo ve este panorama? Jimena Peña, muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto poder dialogar con ustedes este miércoles aquí, desde este espacio. Como usted bien menciona, las reformas al Código de la Democracia están por ser aprobadas. Hoy la Comisión probablemente apruebe ya el informe no vinculante que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional la semana que viene. En relación a la situación del Consejo Nacional Electoral, mire, y la implementación de las reformas, yo quisiera precisar que nosotros tuvimos un trabajo con las dos facciones del Consejo Nacional Electoral. Es decir, recibimos los aportes de la presidenta Qué pena hablar Tamaín. de dos facciones cuando debiera hablarse con el organismo electoral, ¿no? Así es, y de hecho esta realidad también complejizó el procesamiento de las reformas que al inicio causaron preocupación a los legisladores por el hecho de que cada facción haya presentado un amplio número de reformas. Ese procesamiento lo realizamos con el equipo de la presidenta de la comisión, del Consejo Nacional Electoral y también con el equipo asesor del consejero Verde Soto. Y lo que hicimos fue procesar estas observaciones y además desde la Comisión de Justicia le sentamos a todos los equipos, más al equipo del Tribunal Contencioso Electoral y pudimos lograr esos consensos que lamentablemente dentro de la función electoral no se pudieron lograr. Es decir, dentro del procesamiento que realizamos para tener unas reformas que están a punto de entrar en vigencia, precisamente fue no solo un procesamiento con los sectores políticos de la Asamblea Nacional, sino un procesamiento de consenso dentro de la función electoral que no existía, porque en la Comisión de Justicia llegaron las propuestas del Tribunal Contencioso Electoral, propuestas de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y propuestas del consejero Verde Soto. Consecuentemente, los tiempos son fundamentales porque, de acuerdo con la Constitución, no puede reformarse al menos un año antes, como dice la Carta Política. ¿Cómo están los tiempos para allanarse o insistir en algunos puntos que vetara el presidente Moreno? Bueno, la Asamblea Nacional tendría hasta el 5 de febrero para pronunciarse en torno al veto presidencial. Sin embargo, por lo que usted menciona, la urgencia de que esto entre en vigencia, el día de hoy la Comisión aprobará ya el informe y esperamos que el mismo, de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente Litardo, pueda ser incorporado en la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional de la semana que viene. ¿Cómo podría resumirse lo que usted como ponente, de acuerdo a la estructura legislativa, presentará ante el Pleno de la legislatura? Bueno, realmente como ponente lo que me voy a permitir presentar es el sentir de la Comisión de Justicia. Si bien presido la comisión, en estos momentos de diálogo y consenso creo que es fundamental que estas ponencias de estos acuerdos no reflejen la voluntad de una persona, sino la voluntad de los diferentes sectores que integran la Mesa de Justicia. Luego de un procesamiento inicial que tuvimos ya la semana que viene, la comisión probablemente el día de hoy se ratifique en 8 de las objeciones presentadas y se allane en 8 de ellas. Hay una precisión importante que realizar, Miguel. De todo lo aprobado por la Asamblea, que fueron reformas a 169 artículos, 11 disposiciones transitorias y una final, de todo esto vinieron 18 objeciones presidenciales, es decir, menos de un 10% del trabajo de la Asamblea Nacional fue vetado, lo que da muestra de que la Asamblea Nacional actuó con responsabilidad y además los pilares de la reforma, Miguel, como el tema de transparencia en el financiamiento de campaña, control de gasto electoral, el tema de la inclusión de mujeres, de jóvenes, de manera más robusta. La transparencia que es tan fundamental. La transparencia, la justicia electoral, que no es un tema menor para los actores políticos, todo lo aplicable también al tema de registro electoral, a la obligación de debatir de ciertos candidatos, sobre todo los que van a llegar a la presidencia de la República. Son temas importantes que no fueron vetados y que serán ley. De lo presentado, insisto, de las 18 objeciones, el 50% son temas de forma, precisiones que se hacen y que la Comisión ha decidido acoger porque ayudan a fortalecer lo aprobado. Así, 9 de las objeciones presentadas nos vamos a allanar y en 9 nos pensamos ratificar. Claro, uno de ellos circunscripciones electorales, que ustedes no admiten eso. Así es, más que Pero nosotros. Pero los 91 votos que necesitan para insistir. Así es, Miguel, yo creo que es importante precisar, no se trata de un tema de voluntad. Mire, estando absolutamente de acuerdo con la necesidad de revisar los distritos electorales, los distritos que existen dentro de una provincia, el accionar tanto del colegislador, es decir, del presidente de la República, como de la Asamblea Nacional en el procesamiento legislativo,
están limitados por el artículo 138 de la Constitución y por el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establecen los parámetros sobre los cuales el colegislador puede vetar lo aprobado por la Asamblea y cómo la Asamblea debe procesar ese veto. De acuerdo a estos dos artículos, entonces, el colegislador no podía haber vetado un artículo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Ese es el caso del artículo 150, que tiene que ver con las circunscripciones electorales, que no fue reformado. Por tal motivo, apegados a la Constitución y la ley, no podríamos nosotros, estando de acuerdo, insisto, con la necesidad de revisar las circunscripciones electorales, no podríamos allanarnos. Además de que si es que nos allanamos, podría haber el gran riesgo de una demanda de inconstitucionalidad en este artículo. Estamos claros que desde el inicio han habido dos fuerzas políticas que se opusieron a esta reforma y que no dudarán en poner una demanda de inconstitucionalidad si es que la Asamblea se allanara. Y probablemente esta demanda sea acogida de manera favorable porque hay un dictamen reciente de la Corte Constitucional precisamente aclarando un tema muy similar, cuando el Ejecutivo pues le pide a la Corte a pronunciarse sobre un artículo que no fue aprobado en la Asamblea Nacional en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y la Corte, en base a esa consulta que le hace el Ejecutivo, deja claridades sobre hasta dónde puede llegar el rol del colegislador y le dice, mire, no podemos pronunciarnos sobre algo que no fue aprobado por la Asamblea. Es decir, la misma Corte... Sería el caso de hoy de la reforma al Código de la Democracia. Así es, porque son temas muy similares. Necesitan 91 votos. ¿Habrá en una asamblea dividida? Mire, yo esperaría que sí. Yo creo que la Asamblea ha demostrado que puede llegar a consensos para que estos temas... para tener una norma finalmente potente, ¿no? Y a mí me parece que hay la voluntad política, de acuerdo a diálogos que he tenido con todos los sectores políticos, habría esa voluntad política de ratificarse en las propuestas que hará la comisión. Es decir, plantearíamos una votación probablemente que será procesada con las bancadas, pero que de acuerdo a lo que hemos conversado podría ser una votación bastante sencilla, es decir, una votación de ratificaciones y una votación por allanamientos. Evitaríamos votar artículos individuales, sino dos votaciones sencillas, simples, que nos permitan garantizar la votación. Bueno, para allanarse, mayoría simple, 70 votos, pero para insistir 91 votos. Así es. Y insisto, entiendo que algunas bancadas están todavía procesando. De hecho, la bancada de Creo Entiendo se reúne el día de hoy, por eso no se puede anticipar posiciones. Sin embargo, yo esperaría que con este análisis, insisto, que son análisis técnicos, jurídicos, apegados a la Constitución y a la ley, yo esperaría que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda acoger la recomendación que la Comisión de Justicia apruebe el día de hoy para el Pleno. Ahora, siendo importante, porque eso lo hemos resaltado desde el año anterior, ese trabajo que se ha hecho para reformar la ley electoral no pudiera echarse por la borda por lo que está ocurriendo en el CNE y aplicar las reformas que finalmente entrarán en vigencia en los próximos días con esta situación, porque paralelamente hay un juicio político a la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Mire, yo esperaría que no. Como le mencioné desde el inicio, estas reformas fueron procesadas oportunamente con todos los actores de la función electoral. Por tal motivo, yo esperaría que no haya mayor problema en la implementación de todo lo aprobado por la Asamblea Nacional. Además, ¿Qué garantiza con un CNE dividido? Bueno, entendemos que hay una mayoría. Aquí yo creo que el llamado que tendríamos que hacerle al Consejo Nacional Electoral es que priorice los temas nacionales. No puede haber un Consejo Nacional Electoral que actúe con tal irresponsabilidad en estos momentos, y el llamado sería a que lleguen a consensos mínimos que garanticen las elecciones que vienen el año que viene y además una implementación adecuada. Yo esperaría, Miguel, que, como le digo, estas reformas han sido procesadas ampliamente con todos los actores. Yo esperaría han sido destacadas en el país, hay que decirlo. Yo esperaría que más allá de los conflictos internos haya la voluntad política de implementar esto, además que es un mandato. No es opcional, no es que deben o no deben. Ellos también son sujetos a juicio político y de no hacerlo, la Asamblea Nacional podría iniciar la tarea de fiscalización. Más bien lo óptimo sería, insisto, que esas fricciones internas se superen por el bien del país y por la democracia que es tan necesaria, ¿no? Ahora, los consensos mínimos pasan por algunos temas fundamentales. ¿Cómo es posible que la actual presidenta del CNE, Diana Tamaín, hoy procesada políticamente en la Asamblea, haya protegido a un
presunto responsable de hechos penales, más de 30 procesos que denunciara el consejero Luis Verde Soto, y lo ratificó en el puesto Diana Tamaín. Hoy está preso por el caso Emperador, tráfico de influencias. ¿Cómo puede garantizar ese organismo con esa presidenta en estas condiciones? Mire, yo no quisiera emitir juicios de valor sin conocer a profundidad el trabajo que está realizando la Comisión de Fiscalización. Y realmente para nosotros como legisladores es fundamental respetar el debido proceso. Estamos en un proceso de cargo, de descargo. Esta información debe ser analizada. Derecho a la defensa, que es fundamental, ¿no? Así es, por la Comisión de Fiscalización, quienes tendrán que hacerle una recomendación al Pleno en caso de que sea juicio político o el archivo. Realmente para nosotros como legisladores creo que es importante esperar ese debido proceso para poder analizarlo incluso como bancada legislativa y tomar una posición que nos permita ya sea respaldar el juicio en caso de que se dé esa posibilidad, o también va a depender del accionar de la Comisión de Fiscalización, que podría también archivar la causa. Por eso es importante esperar a que todo este tema cumpla el proceso establecido en la ley. Ahora, siempre será importante curarse en sano, como se suele decir comúnmente, porque todavía estamos a tiempo. Iniciado el proceso electoral, si no hay garantías, volvemos al principio de incertidumbre, de dudas, a pesar de las reformas positivas aprobadas en la Asamblea. Exacto, a mí me parece que usted lo que acaba de decir es fundamental. No podemos permitir que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral nublen este ambiente positivo que a mi criterio genera la reforma. Una reforma sumamente positiva, Miguel, que ha cambiado las reglas del juego del tablero electoral. Creo que es fundamental rescatar todo este gran trabajo, mire, que muchos consideraban imposible y que la Asamblea Nacional lo ha hecho demostrando compromiso, consenso. Por tal motivo, y yo insisto, y el llamado sería a que el Consejo Nacional Electoral supere estas fricciones más allá del resultado con el juicio político de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Más allá de quién presida aquí, lo fundamental es que haya esa voluntad de diálogo y de consenso para que se pueda trabajar en armonía y garantizar transparencia, eficiencia en las elecciones del 2021. Claro, efectivamente, si las reformas van en la línea de garantizar, de dar certidumbre en las próximas elecciones, hay que supervisar que ello ocurra, porque de nada serviría aprobar reformas al Código de la Democracia si esto se echa, insisto, por la borda en el máximo organismo electoral. Así es, creo que el tema reglamentario va a ser un tema muy importante también, que probablemente hagamos seguimiento también desde la Comisión de Justicia. El tema reglamentario no de la mayoría, sino del CNE completo, que no se imponga desde la mayoría. Así es, lastimosamente, Miguel, en la Asamblea Nacional ocurre lo mismo, lastimosamente. Si es que no hay un consenso y no hay también la posibilidad, con la Asamblea. Pero es fundamental que haya un compromiso de parte y parte, porque no por ser minoría me levanto de la mesa y le dejo con la palabra a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ser minoría significa o no por debate. Ser mayoría mantener a un hombre como el señor Luis Loyo, que está preso. Eso significa debate, apertura, generosidad, Miguel, para poder deponer posiciones personales y políticas y priorizar, insisto, en este caso, lo fundamental que para el Consejo Nacional Electoral es garantizar transparencia y eficiencia en los comicios de 2021. ¿Puede haber generosidad en política? Yo creo que sí. La Asamblea lo ha demostrado. Así es. Bien, a la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, muchas gracias por asistir al noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, continuamos este diálogo. Un feliz miércoles, buen día.